La pregunta hoy es: ¿en qué momento te convertís en un gorila en términos filosóficos? Es decir, ¿en qué momento pasás el límite de decís los pueblos no saben votar? Y yo estoy ahí, asomado a la balaustrada, a punto de preguntarme por qué hay millones de brasileños que votaron a Bolsonaro. Porque la cuestión no es ya una política o una campaña de engaño. Uno puede decir, Mauricio Macri asumió en el 2015 con un discurso kirchnerista diciendo que no iba a cambiar nada de lo bueno y iba a dejar todo lo malo, y ahí hay una especie de coartada para decir, bueno, muchos fueron engañados. Pero el domingo no. El domingo los brasileños no fueron engañados. El domingo los brasileños escucharon lo que Bolsonaro dijo y lo votaron. Por lo tanto, son cómplices. Son cómplices de eso que votaron. Son cómplices de esa violencia discursiva de Bolsonaro. Son cómplices de ese escándalo que significa que el juez que le allanó el camino a Bolsonaro sacando del juego a Luis Ignacio da Silva, Lula, de la cancha electoral, sea hoy ministro. Es ese escándalo el que votó Brasil. Claro, hay sobre el voto siempre hay una mirada contemplativa, siempre hay una mirada misericordiosa. ¿Qué significa esto? Decir que bueno, que no sabían, que en realidad iban a votar a Lula, pero como Lula no estaba, votaron a Bolsonaro, que hay que estudiar el fenómeno y que hay que comprender el fenómeno. Yo estoy de acuerdo con todo eso, pero a mí me parece que hay un momento en que hay límites para la comprensión. Yo creo que hay un momento en el cual hay que decir que aun cuando no se equivoquen, los pueblos se equivocan. Porque la frase "los pueblos nunca se equivocan" no es una frase descriptiva, es una frase estrictamente prescriptiva. Y yo voy a respetar que el pueblo brasileño haya votado a Bolsonaro, como siempre respeté que el pueblo argentino votara a quien quisiera votar. Pero descriptivamente voy a decir que yo creo que se equivocaron. Yo creo que han votado uno de los peores candidatos que podían representar a Brasil en los próximos años. Y creo que tiene que ver con el avance de la derecha regional en América Latina. Y creo que lo terrible es cuando los pueblos son cómplices de esas barridas absolutas de las políticas públicas de centroizquierda, progresistas, populares, nacionales. Yo creo que los brasileños supieron lo que votaron y votaron lo que quisieron. Y yo creo que eso nos obliga a quienes pensamos las sociedades desde un lugar alternativo, desde la alteridad, reflexionar sobre si vale la pena, si tiene sentido pensar esas sociedades cuando las sociedades se vuelcan a la derecha. Siempre se vive exigiéndole a las izquierdas autocrítica. Que el kirchnerismo tenía que hacer autocrítica, que el Lula tenía que hacer autocrítica, que la centroizquierda tenía que hacer autocrítica. La derecha nunca hace autocrítica. La derecha no hizo autocrítica de la dictadura militar, la derecha no hizo autocrítica del liberalismo, del neoliberalismo de Menem, no hizo autocrítica de la Rúa, no va a hacer autocrítica de Macri. Sin embargo, el que tiene que hacer autocrítica es Lula. El que tiene que hacer autocrítica es Dilma Rousseff por haber elegido un ministro de Economía parecido al de Bolsonaro. Yo no soy enemigo de las autocríticas, es más, no me gusta la lógica de paquete cerrado y tampoco me gusta pensar la política en términos absolutos, y soy bastante herético o heterodoxo para pensar y para reflexionar incluso mis propias formas de pensar la política. Nunca he sido un hombre obediente y siempre he tratado de pensar las cosas desde distintos puntos de vista. Pero si quieren autocrítica, muchachos, vayan ustedes al psicólogo. Hay demasiado progresismo en danza pidiendo autocrítica. Si quieren autocrítica, vayan al terapeuta. La verdad es que ya no se trata de pensar en qué se equivocó la centroizquierda. Lo que hay que pensar es que tal vez las sociedades son de derecha, que tal vez el hombre es un bichito conservador y que es más conservador aún cuando tiene miedo. Claro, esto te puede llevar a dos lugares.
Una es la inacción, la otra es la burla cínica. Yo prefiero la burla cínica, por supuesto, porque los que me conocen ya saben que prefiero reírme de la miserabilidad propia y ajena que de bajar los brazos. También hay otra posibilidad, que es seguir a pesar de todo. Seguir a pesar de todo significa creer que hay posibilidades de construir pequeños espacios amables. Y cuando digo espacios amables, digo espacios que puedan ser amados. Espacios donde podamos amarnos los que creemos que el mundo y el país y la región y el ser humano vale la pena. Claro, esos lugares amables rápidamente se contaminan con aquello que nosotros llevamos adentro. Pero creo que quiero volver a esa lógica de la construcción de espacios amables. Creo que esa es la única posibilidad que tenemos de seguir manteniéndonos de pie sin quebrarnos, sin escaparnos, sin deprimirnos. Y yo quiero decirte que uno de los lugares amables que yo conocí es Radio Caput. Acá hay pibes que todavía creen, hay pibes que todavía laburan, hay pibes y pibas que todavía se esfuerzan por creer en algo parecido a transmitir la verdad, o al menos la verdad que ellos piensan. Y así como hay muchos espacios. Y yo creo que hay que ir a la construcción de millones de espacios como este. Cuando construyamos millones de espacios como este, la Argentina va a ser un país más amable y la comunicación en la Argentina va a ser un país más amable. Va a ser una comunicación más amable, perdón. Mientras tanto, seguiremos sufriendo. Seguiremos sufriendo no en términos dramáticos, sino en términos de soportando. Votantes a los Bolsonaro. Vamos a seguir soportando periodistas mediocres que aúllan brutalidades en la televisión, creyendo que eso es algún tipo de brillantez o algún tipo de originalidad, algún tipo de talento. El grito, la carcajada, la operación política nunca despliegan talento. Lo que despliegan es el mandado que están cumpliendo. Y yo creo que la pelea está ahí. La pelea está en la reconstrucción de lo chiquito hacia lo más grande. Digo esto porque es muy desesperanzador saber que las mayorías votan tipos como Bolsonaro. Es muy desesperanzador saber que las víctimas votan a sus verdugos. Y creo que hay que hacer scrum, hay que juntarse, hay que unirse y pensar las cosas colectivamente. Creo que es la única posibilidad que tenemos de hacer un espacio respirable. Ese es nuestro tesoro y hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo porque eso es lo que ellos quieren robarte.